8 de la mañana con 30 minutos y hemos preparado una entrevista muy especial porque se acercan las fiestas agostinas. Para ello me acompaña el licenciado Walter Gutiérrez, quien es historiador y a quien le doy la más cordial bienvenida. Licenciado. Michelle, buenos días, muchas gracias y muchas gracias siempre por esta invitación para hablar de un tema que es tan arraigado a la cultura de los guatemaltecos. Licenciado, y para entrar de lleno en este tema tan importante, sabemos que el 15 de agosto se celebra el Día de la Virgen de la Asunción, pero vamos a retroceder algunos años y que usted nos explique cuál es la historia, cómo se ha llevado a cabo a lo largo de estos años. Bueno, hay que decir que esta es una fiesta eminentemente hispana, es decir, que ha llegado a nuestro país por la vía de la inculturación y de la transculturación de España hacia Guatemala. La Asunción de la Virgen es una de las devociones más arraigadas en la península ibérica. La corona austriaca, que es la que gobierna en el momento de la conquista, le tiene una profunda veneración y es por eso que en América hispana, es decir, en toda Latinoamérica actual, pues hay una profunda vinculación con esta creencia, la Virgen subida a los cielos. Por lo tanto, desde el siglo XVI en Guatemala hay fiestas dedicadas a ella el día 15 de agosto, que es, según la creencia católica, el día en que María subió a los cielos. Así que en esta ciudad, pues la fiesta es un poquito más antigua que la misma ciudad, porque está vinculada con otro pueblo que es importantísimo en nuestra historia, que es el pueblo de Jocotenango y el pueblo de la Asunción de la Virgen, que existía ya en este valle antes de 1776. Así que pues es una fiesta profundamente arraigada desde el siglo XVI en nuestro país. Y es que llama muchísimo la atención lo que usted menciona, que la tradición empezó desde España y se ha diversificado a varios países de Latinoamérica. Pero quisiéramos saber también cómo es que se celebra en cada país. Aquí tenemos una tradición, nuestra cultura, pero también se lleva a cabo en países de Latinoamérica y en España. Así es, vean, la tradición es relativamente similar, podríamos decir. Consiste básicamente en el eje central, que son las actividades litúrgicas de la Iglesia Católica, con misas solemnes, misas muy elaboradas, que existen, por ejemplo, dedicadas en la Catedral del Cusco o en la Catedral de la Ciudad de México, que ambas, por ejemplo, están dedicadas a la Asunción de la Virgen, justamente como sucede con la actual Catedral de Guatemala. Luego hay actividades muy interesantes como las procesiones, también en Guatemala tenemos procesiones, y algo que es muy interesante, las ferias, ¿verdad? Porque las ferias constituyen esa vinculación, no solo religiosa, sino social y cultural de las comunidades alrededor de sus patronos. Y esto es interesantísimo porque, como dije hace un momento, no solo es religiosa, también es sociocultural, y en una feria pues hay actividad económica, hay actividad social y hay actividades pues que unen a las comunidades. Por eso es que nosotros en esta oportunidad de agosto aprovechamos para recalcar también la convivencia de las comunidades. ¿Alrededor de qué? Alrededor, por ejemplo, de nuestros dulces tradicionales, de los juegos mecánicos, de los juegos tradicionales de azar, como las loterías, etcétera, que se hacen presentes en las ferias. Y esto es relativamente común a las fiestas hispanas y a las fiestas latinoamericanas. Y es que es una tradición que muchos guatemaltecos pues están esperando. Precisamente ya estamos finalizando julio, entra agosto, y usted mencionaba algo importante porque no únicamente es acerca de las ferias, no únicamente social, sino que también hay un significado religioso. ¿Cuál es ese significado religioso de estas fiestas? Bueno, en ese sentido, la Asunción de la Virgen es uno de los dogmas más interesantes y más complejos y elaborados de la Iglesia Católica. Es un dogma que, si bien es cierto, la creencia surge desde el siglo V, es decir, hace pues mucho tiempo, en la Iglesia cristiana oriental, es decir, no es del lado, digamos, de Roma, sino un poquito más hacia el lado griego, donde surge la creencia de que María es, cuando termina su vida terrenal, llevada a los cielos por los propios ángeles, no por poder de ella, sino por los ángeles. Es interesante porque el dogma se proclamó hasta 1954. Fíjense que eso es muy interesante. Es decir, más de 1000 años o casi más de los 1000 años no es una creencia, diríamos, perfectamente definida, sino que es muy reciente. Sin embargo, eso pues está basado no solo en la voluntad de un papa, sino en una creencia y en una tradición profundamente arraigada dentro de la Iglesia Católica, que podríamos decir que tiene un sentido
pues lógico, si María fue la Madre de Dios y eso es un privilegio que excede cualquier privilegio, entonces es lógico, es consecuente que cumplida su vida terrenal, ella no sufre la corrupción de la muerte, sino que su cuerpo es llevado directamente a la glorificación. Es una glorificación anticipada, que tampoco, y eso hace énfasis muchas veces la doctrina, no es una cosa que sea exclusiva de ellas. Todos los cristianos tendríamos que llegar a ese estado en algún momento. Licenciado, ¿y cuáles son los eventos más importantes de ese día, específicamente del Día de la Virgen de la Asunción? Porque definitivamente hay una preparación, llega el día, se siguen las fiestas. ¿Cómo es que se maneja? Bueno, normalmente el ciclo religioso implica que haya un novenario anterior al día de la fiesta, es decir, 9 días antes del 15 de agosto, y el día principal hay una misa solemne, una procesión y diríamos todo un cierre del ciclo religioso en la iglesia. Pero fuera de la iglesia también hay un ciclo preparatorio, ¿verdad? Hay un montaje de la feria, hay una planificación de los eventos y esto quisiera remarcar un poquito que si bien es cierto, la Feria de la Asunción normalmente se asocia con la ciudad de Guatemala, no podemos perder de vista que la Asunción se celebra en muchas partes de Guatemala. Ahí tenemos la gran Feria del Tránsito de Chiquimula, la Feria de Jocotenango en Zacatepeques y un dato muy interesante, hay muchos pueblos en nuestro país que se llaman Santa María y esa Santa María normalmente es la Asunción y voy a mencionar Santa María Nevaj y Santa María Joyabaj, que celebran su fiesta el día 15 de agosto. Entonces hay una preparación muy intensa en todos estos lugares porque, como repito, eventos religiosos por una parte, con toda esta preparación, pero también esos eventos sociales que implican, por ejemplo, la elección de la reina, la preparación de los lugares para poner las ventas, los desfiles, incluso desfiles hípicos. Es decir, prácticamente todo el país va a estar de fiesta en unos días con la Virgen de la Asunción. Licenciado, y la Virgen de la Asunción juega un papel muy importante porque hemos mencionado y en torno a ello pues se ha llamado el 15 de agosto el Día de la Virgen de la Asunción. Pero, ¿qué hay detrás de ello? ¿Por qué es tan importante ese día y cómo fue esa historia? En algunos casos he escuchado que la Virgen apareció y por eso desde ese día pues se denomina la Virgen de la Asunción. ¿Qué hay detrás de todo ello? Bueno, hay que distinguir que una parte de las creencias que se enraizan en nuestra cultura forman parte de tradiciones orales. Por eso es que de pronto dicen, o hay muchos lugares que se llaman estancia de la Virgen, porque tiene que ver con creencias de que la Virgen se ha aparecido en algunos lugares o ha tenido señales milagrosas. Sin embargo, lo concreto en este caso es, vuelvo a insistir, en esa creencia de que María fue llevada a los cielos. Y es una creencia pues que está muy arraigada en el mundo hispano, repito, herencia de la tradición oriental y de una tradición oriental de mucha larga data y que en nuestro país encuentra pues un nicho muy importante por esto, porque al ser fundados los pueblos, en este caso la Nueva Guatemala, la Asunción, pero pueblos como los que mencioné hace un momento, en honor a este misterio católico, pues entonces se perpetúa y se sigue reproduciendo. Ahora lo interesante es esto que usted nos dice, porque no solamente es esa parte oficial de la creencia, sino que son todas estas cuestiones que hacen rica la tradición. En algunos casos, por ejemplo, aparece milagrosamente la imagen de la Virgen, ¿verdad? En otros casos hay leyendas donde la Virgen llega por casualidad, convertida en una escultura y de pronto ya no se mueve, se desaparecen los dueños de las cajas, etc. Todo eso forma parte del tesoro de las comunidades que lo que buscan es enriquecer la tradición, ¿verdad? Enriquecer la tradición, que la gente se siente identificada, decir, esto pasó aquí, ¿verdad? Y entonces de esa manera pues se perpetúa y pues prueba de ello es que hoy en pleno siglo XXI pues estamos prestos a celebrar esta fiesta en esta ciudad de la cual pues ya la Virgen es patrona por casi los 250 años. Y es que ha ido evolucionando estas fiestas. Definitivamente a lo largo de estos años se celebraba de una manera. ¿Cómo han sido esos cambios y qué ha visto usted de diferente desde que se iniciaron las fiestas agostinas en torno a la Virgen de la Asunción y cómo es ahora? Bueno, fíjese que afortunadamente con la fiesta de agosto tenemos datos maravillosos del siglo XIX. Tenemos pocos del siglo XVIII,
pero sí tenemos unos del siglo XIX. Es más, José Milla y Vidaurre, el famoso Salomé Gil, nuestro gran autor romántico del siglo XIX, en Cuadros de Costumbres nos regala unos datos muy interesantes. Y él nos dice incluso qué juegan y qué venden y quiénes vienen a la Feria de Agosto de la Virgen de la Asunción. Y aquí es donde entonces podríamos tener alguna información que nos permita decir, bueno, ha cambiado esto, se ha quitado esto. Creo que hemos perdido en una buena medida la participación de personas que venían a vender del interior del país. Cada vez hay menos artesanos y menos vendedores de fruta, por ejemplo, que sí aparecen en el relato de José Milla de mediados del siglo XIX, 1860. Por ejemplo, él habla de membrillos, de manzanas, de almendras, de nueces que vienen de Totonicapán. Hoy prácticamente no tenemos esa presencia. Otra cosa que menciona y que nos queda claro que ya no hay es la venta de ganado, la venta de animales, que pues eso sí ya no existe en la Feria de Agosto. Pero sí es interesante resaltar la presencia de los juegos, ¿verdad? Ya sea de una lotería, de estos juegos de pesca, de estos juegos de azar, de suerte, de tiro al blanco, que sí existen y que siguen hasta el día de hoy presentes en la feria. Y una cosa que aparece a principios del siglo XX y que es una cosa muy llamativa, las ruedas, ¿verdad? Los juegos mecánicos que pues mucha gente le fascina estar en la Rueda de Chicago, en algunas otras ruedas clásicas de nuestra ciudad y que se hacen presentes justamente en la Feria de Agosto. Creo que la Feria de Agosto en todos estos aspectos, la comida, diríamos, mantiene su esencia, aunque han ido cambiando algunas cosas. Yo podría mencionar en este momento que una de las cuestiones que quizás más reciente esto es la influencia de las ferias mexicanas en la Feria de la Asunción, ¿verdad? Porque nosotros identificamos muchas veces las garnachas, los platos típicos de la región centro-mexicana como parte esencial de nuestra feria. Y no lo son tanto, ¿verdad? Quizás es más el elote loco, los panes con pierna, los panes con chile, que estos otros platillos que igualmente son deliciosos y que la gente pues es muy feliz yendo a comer a la feria. Ya hasta nos dio hambre. Licenciado, qué interesante conocer la cultura, la tradición de estas fiestas agostinas, pero es momento de hacer un enlace con nuestros anunciantes. Queremos invitarle a que usted mande sus dudas, sus consultas, sus comentarios a nuestra bandeja de entrada 5691-7782. Recuerde, somos Telediario, al amanecer.